Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 210. Los invitados y el anfitrión. Durmstrang. He oído hablar de esta escuela. Han ocultado sus instalaciones con magia antigua. Probablemente se encuentra en un remoto norte de Europa, pero he oído que es la escuela con mayor alumnado de Europa entre las 3 escuelas de magia, e incluso he oído que acepta a niños de Bulgaria en sus zonas más remotas. La mesa estaba bien abastecida, y Jon se sentó con Neville y los demás en la mesa, escuchando los cumplidos de Sir Stoker a Durmstrang y haciendo preguntas rápidas. Jon sonrió e hizo un gesto hacia Luna. Saluda al señor Anaya. Luna asintió levemente hacia Sir Stoker. Hola, señor. Sir Stoker reveló una expresión ligeramente sorprendida. ¿También aceptan estudiantes de España? Recuerdo que cuando todavía estaba en Francia, todos los estudiantes de allí iban a Beaux Batons. Los padres siempre quieren que sus hijos se desarrollen mejor, ¿no? Dijo Jon con tono ligero. Algunos padres de los niños, obviamente, creen más en nosotros que en Beaux Batons. Claro que Beaux Batons también es una excelente escuela de magia, pero nuestro enfoque en la magia es muy diferente. El anciano frente a él dijo que el título de caballero de su familia fue conferido por la dinastía Capeto, una dinastía francesa, por lo que sería francés, y los magos franceses generalmente se graduaban en Beaux Batons, por lo que Jon mantuvo su arrogancia con respecto a Durmstrang, mientras que también le dio cierto reconocimiento a Beaux Batons. Sir Stoker sonrió mientras levantaba su copa, y el vino tinto se arremolinaba suavemente en respuesta a su gesto. Eso es seguro, los padres no quieren nada más que la mejor educación para sus hijos. El factor más crucial para mantener la atmósfera de la conversación fue la voluntad de cada persona de charlar para mantener la sesión en marcha. Jon naturalmente tenía una agenda y no podía esperar para acercarse a Sir Stoker. Y no estaba claro con qué propósito Sir Stoker comunicaba esto con tanto entusiasmo, pero era obvio que también quería comunicarse más con Jon. Comieron y hablaron hasta que Jon dijo una frase que parecía casual. Este lugar donde vives es un poco remoto, y ese amigo mío, Richard, no habría podido encontrarlo si no le hubiera gustado viajar por el océano, y mucho menos permitirnos sentarnos aquí y disfrutar de la cena hoy. Personalmente, supongo que me gusta que el lugar sea tranquilo y apacible, dijo Sir Stoker con una sonrisa. Además, es un buen lugar para observar el cielo y estudiar astronomía a pesar de su lejanía, por eso elegí mudarme aquí. Fue una coincidencia que tu amigo encontrara esta torre, y antes que él, solo cuando olvidé renovar el encantamiento repelente de mugles, que había expirado hacía 15 años, un barco mugle me encontró aquí. Jon levantó su vaso y frunció el ceño imperceptiblemente. No podía decir si Stoker estaba mintiendo o no, y si el hombre realmente había adivinado lo que habían venido a buscar y estaba rodeando intencionalmente la verdad para ocultarla, entonces sus habilidades de actuación engañosas e imperturbables eran lo suficientemente buenas para igualar a las de Jon. He oído que, entre las 3 escuelas de magia de Europa, sin importar cuál sea, las condiciones para reclutar profesores son extremadamente estrictas y severas. Para que el profesor Johnson pueda ser profesor de transfiguración, debe ser talentoso y tener conocimiento. Me halagas. Simplemente tuve suerte. Entonces me pregunto si el profesor Johnson tiene alguna investigación sobre runas antiguas, además de sus logros en transformaciones. Su tono era casual, pero Jon era muy consciente de que esa podría ser la clave de su actitud tan entusiasta hacia sí mismo, el viajero. Jon reflexionó por un momento, como si quisiera ser modesto. Debido a mi interés personal, he incursionado un poco en las runas, pero no soy competente. Su respuesta hizo que los ojos de Sir Stoker se iluminaran levemente. Fue solo que no dijo nada más relacionado con este aspecto después de eso, sino que dirigió el tema a los cambios y costumbres del mundo mágico en los últimos años. Cuando oyó a Jon decir que la política de sangre pura se practicaba en Gran Bretaña hoy en día, Sir Stoker mostró una sorpresa inusual.
La expresión de su rostro obviamente no era fingida, y parecía que, como él dijo, desde que se había mudado a esta torre, nunca se había ido y no tenía más contacto con los magos en la Tierra, y simplemente no sabía cómo había cambiado la comunidad mágica británica hoy. Después de aprender en detalle de Jon sobre la regla de linaje que Voldemort practicaba en Gran Bretaña, mostró un gesto de desprecio y no pareció estar de acuerdo o aceptarlo. De hecho, por su voluntad de seguir las costumbres de sus antepasados, y de utilizar el título dado por los mugles, se puede ver que en realidad no tiene mucho desdén y discriminación contra los mugles y los magos que provienen de familias mugles. Esto hizo que Jon se sintiera de alguna manera extraño, aunque no fuera de sus expectativas. Ciertamente no dudaba que la información de Dumbledore fuera errónea. Hogwarts no podía estar en el camino equivocado, la profecía es el talento más irracional del mundo mágico, y quien pudiera proporcionarle a Dumbledore una profecía precisa tiene el título de profeta, incluso pudo predecir la aparición y explosión de la bomba de hongo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, por lo que era poco probable que se equivocara en esta ruta. Esto se confirmó especialmente después de obtener el diario de Azkaban. Pero esa actitud de Sir Stoker y la forma en que los trataba y sus palabras, no parecía que hubiera tenido ningún contacto con Voldemort en absoluto. Ni siquiera parecía haber oído quién era Voldemort. Según él, Voldemort acababa de graduarse en Hogwarts, es decir, en los años 50, cuando llegó a la torre desde el continente, durante los cuales, además de la visita de Dumbledore bajo seudónimo, nunca había visto a otro mago británico. Unas cuantas veces, los magos nórdicos acudieron a él sin intención, pero obviamente no hablaron de un señor oscuro que estaba en ascenso en Gran Bretaña en ese momento. Pero si Voldemort realmente hubiera venido aquí, ya fuera para planear la torre o algo en la torre, o incluso el propio Sir Stoker, si mostrara el más mínimo signo de no cooperación, dado el estado de Voldemort que acababa de reabsorber su propio Horcrux en ese momento, Jon no creía que Sir Stoker pudiera sobrevivir después de perder el uso del valor. Si se sometió personalmente a Voldemort e hizo algo por él, solo se puede explicar que ahora actúe así. Pero su actuación es demasiado buena, al menos Jon de principio a fin no encontró ninguna grieta. Tenía dudas en su corazón pero no las demostró. La cena terminó en una atmósfera aparentemente de anfitrión e invitado felices. Después, Sir Stoker amablemente invitó a Jon a traer a sus estudiantes a quedarse en la torre por unos días más. Rara vez tenía forasteros aquí, además de que sentía que tenía una buena conversación con Jon, por lo que quería comunicarse más con él. Jon mostró cierta vacilación, dijo que tenía otros planes de viaje para llevar a sus estudiantes a continuación, pero fue una buena experiencia quedarse y visitar esta torre por unos días. Así que aceptó, pero puso la excusa de que tenía que regresar al barco esa noche para arreglar las cosas para los estudiantes que se quedaron a bordo, y luego esa noche no pasó la noche en la torre. Capítulo 211. Asistencia. De hecho, Jon no tuvo que explicar ni organizar nada más en el barco. La razón por la que decidió no quedarse en la torre la primera noche fue simplemente por seguridad. Si la amabilidad en la cena fue toda fingida por este Sir Stoker, quien de hecho descubrió la identidad de Jon y el grupo desde el principio, entonces esta noche definitivamente trataría de informar este asunto a Voldemort. Todo el alumnado de Hogwarts, no hay duda de que el valor es lo suficientemente grande como para tentar a Voldemort, siempre y cuando los estudiantes puedan ser capturados en sus manos, puede hacer que Dumbledore tire la toalla, lo que será de gran beneficio para la próxima consolidación de su reinado en Francia. Y esta primera noche es la más peligrosa. No es que después de esta noche, si no hay ningún problema, se pueda descartar la sospecha sobre Sir Stoker, pero si tiene un problema, entonces no hay razón para que siga esperando. Cuanto más se demore, más cosas saldrán mal. Informar los hallazgos lo antes posible es imprescindible, así, incluso si algo sale mal, seguirá recibiendo el crédito. Ha pasado una noche. Toda la noche transcurrió tan tranquila como el mar en el que se encontraban, sin ninguna sorpresa. Tan temprano a la mañana siguiente, Jon llevó a Neville y al grupo nuevamente a la torre con él. Fueron recibidos por el elfo doméstico llamado Ravier, quien los condujo a la sala de estar. Sir Stoker estaba desayunando, e incluso se aseguró de preparar una porción para Jon y la pandilla. Esta torre es realmente muy grande. Algunos pisos se han convertido en un prado donde tengo muchas aves de corral, además de cerdos, vacas y ovejas, que suelen ser cuidadas por Ravier, lo que me permite ser autosuficiente incluso viviendo tan lejos de la gente.
El desayuno consistía en sándwiches, tortilla y leche, aunque Jon y el grupo ya habían comido en el barco, no rechazaron lo que les sirvieron. He hecho todos los arreglos en el barco, señor, y lo molestaré durante los próximos días quedándome a pasar la noche. Jon intercambió cumplidos y habló sin más, y luego preguntó con una sonrisa. Me pregunto si podrías mostrarnos un poco de esta torre. Sabes que los niños de esta edad son muy curiosos, pero como aceptamos tu invitación, debemos respetar tus reglas. Sir Stoker se limpió las gafas, sus movimientos eran serios y elegantes, estaba vestido y arreglado tan meticulosamente como un noble apropiado, y habló con calma ante la pregunta de Jon. No se preocupe, profesor Johnson, no escondo nada peligroso en la torre. Fue directo, su mirada era clara y hasta podría decirse sincera. Entiendo su preocupación por ser responsable de la seguridad de sus estudiantes, pero también es cierto que no soy un mago oscuro que se esconde aquí para experimentar con magia negra. Mi único interés en la vida es la astronomía, y después de graduarme en Deux Batons, incluso he olvidado cómo usar la aparición. Pueden entrar y salir de la torre a su antojo. Les garantizo que no habrá peligro. Pero les pido que se queden porque hay algunas cosas en las que quiero pedirles ayuda. Al no pasar mucho tiempo con este Sir Stoker, los dos solo se conocían desde anoche hasta esta mañana, y Jon podía ver claramente que él no es alguien que es muy bueno socializando y llevándose bien con la gente. No solo sus palabras son directas, incluso sus acciones son las mismas. Jon había pensado que la razón de su hospitalidad hacia él mismo y el resto tenía motivos ocultos, al menos esperaría otros 2 o 3 días antes de revelar algunas pistas, pero inesperadamente expresó su necesidad de ayuda en la madrugada de hoy sin ocultarlo. Pero si lo piensas, es normal que un otaku de algunas décadas tenga ese carácter, después de mucho tiempo sin comunicarse ni interactuar con extraños, incluso si fuera un genio social, sus palabras aún harían sospechar a la gente. Jon naturalmente está feliz de hablar más explícitamente. ¿Puede expresarnos directamente qué ayuda necesita, señor? Hemos aceptado su hospitalidad y ciertamente no rechazaremos lo que podamos hacer para ayudar. Sir Stoker dejó el cuchillo y el tenedor en su mano, y en lugar de responderle directamente a Jon, se levantó y dijo. Si le parece bien, profesor, ¿podría ir a otro lugar conmigo a solas? Ravier les mostrará la torre a sus estudiantes, y también podrán pedirle cualquier cosa que necesiten directamente. Jon miró a Neville y al grupo, luego asintió y dijo con una voz ligeramente severa. No provoquéis problemas en casa de otros y no olvidéis que somos invitados. Neville lo entendió y, con la cabeza gacha, aceptó. Nos encargaremos de eso, profesor Johnson. Luego Jon siguió a Sir Stoker y salió de la sala de estar. Y después de que se fueron, las únicas personas que quedaron aquí fueron Neville y los otros 4 junto con el elfo Ravier, bueno, o tal vez también puedan contar al gato negro. Luna, que evidentemente sentía más curiosidad por el gato negro, intentó saludar al gato, pero este se dejó caer en el brazo del sofá y miró a todos con indiferencia. Los animales negros tienen malos augurios en ciertos lugares. Ella susurró para sí misma, y solo Hermione, que estaba sentada a su lado, escuchó lo que dijo. Hermione primero miró a Ravier para asegurarse de que no escuchara la declaración obviamente algo irrespetuosa de Luna, luego bajó la voz y dijo. Es una cuestión de costumbre, por ejemplo, el cuervo también es negro, pero en Gran Bretaña es un símbolo de buena suerte, y los muggles solían tener algunos cuervos con las alas cortadas para asegurarse de que no volaran lejos de la Torre de Londres y así evitar que el país sufriera mala suerte. Lee escuchó su charla desde la barrera y no pudo evitar balbucear. Si fuera un cuervo y tuviera mis alas cortadas para no volar, ciertamente no estaría de humor para bendecirlos. Así que es solo una alegoría y un símbolo, dijo Hermione. A la gente solo le importa si el símbolo existe, pero no considera si su existencia es razonable. Mientras conversaban, Neville comenzó a hacer su primer movimiento. En ausencia de Jon, él es el encargado de tomar las decisiones a tomar entre los 5 estudiantes. Miró a Ravier, que se encontraba de pie a un lado respetuosamente. ¿Podemos hacer un recorrido informal? Por supuesto que puedes, mi señor ha dicho que puedes ir a cualquier parte a la torre sin restricciones. Después de recibir su confirmación, Neville sacó a Ron, Hermione y compañía de la sala de estar, bajó las escaleras y comenzó a deambular por la torre.
Como Sir Stoker prometió, Ravier no les impidió ir a algún lugar, pero tampoco los dejó sueltos por completo y continuó siguiéndolos, diciendo que sería conveniente brindarles servicios en cualquier momento. Pero Neville no es un chico normal de 14 años que creció bajo protección y cuidado, y por la forma en que Ravier actúa ahora, puede entender claramente que Sir en realidad no les está dando tanta libertad de acción en la torre como dijo verbalmente. Capítulo 212. La belleza de la naturaleza. La torre entera es realmente muy grande. Según la introducción de Ravier a Neville, la sala de estar en la que se encontraban está en el piso 52, mientras que toda la torre tiene 77 pisos, cada piso tiene entre 4 y 5 metros de altura. Es decir, si la altura del piso no se extiende usando el encanto de extensión indetectable, entonces esta torre sobre la superficie del mar debe tener al menos 300 metros de altura. Por supuesto, no hay muchos edificios en tierra que superen los 300 metros, pero ciertamente tampoco hay menos, pero es importante saber que esta torre está construida sobre la superficie del mar, o las profundidades del mar de Noruega. Las personas que conocen un poco de arquitectura saben que la cimentación de una torre de 300 metros de altura en un entorno así es algo básicamente imposible de realizar. Pero en el mundo mágico, siempre hay magia para solucionar estos problemas. La tarea que Jon le dejó a Neville y al grupo en realidad no es nada demasiado peligroso, simplemente les pidió que caminaran por las salas generales de la torre tanto como fuera posible para ver si había algún lugar cuestionable dentro de la torre. A diferencia de la situación en Azkaban, donde Nick ya había explorado parte de la prisión, y tenían un objetivo claro cuando entraron a la isla. Pero esta vez cuando llegaron a este lugar, se puede decir que no saben absolutamente nada sobre lo que hizo Voldemort cuando se quedó aquí, deberán averiguarlo por sí mismos. Neville y el grupo bajaron unos pisos y vieron el huerto y los pastos de autosuficiencia que Sir Stoker les había presentado durante el desayuno. También entraron en un estudio lleno de libros en el piso 36. Ravier no les impidió hojear los libros del estudio, que son básicamente algunos libros de magia relacionados con la astronomía, y nada más. Justo mientras estaban en el estudio, Luna vio otro gato negro acurrucado encima de la estantería. ¿Cómo llegó este gato antes que nosotros?, preguntó con curiosidad Ron, que estaba cerca. Luna dijo suavemente. No es el que vimos antes. Ron observó al gato negro perezoso e inmóvil con los ojos muy abiertos durante un buen rato, pero no pudo notar la diferencia. ¿Qué pruebas tienes para demostrarlo? Este tiene bigotes tan largos como mi pulgar. Luna levantó el pulgar para compararlo y dijo con seriedad. Pero el que vimos antes tenía bigotes parecidos a mi dedo índice. Ron miró a Luna con una mirada extraña en su rostro. Había oído hablar de esta chica que era conocida como una chica loca o rara, su propia hermana está en el mismo dormitorio con ella y tienen una buena relación, pero Ron no esperaba que ella fuera rara hasta ese punto. ¿Qué persona normal estaría tan preocupada por la longitud de los bigotes del primer gato que viera? Ravier, que los seguía, escuchó la conversación y explicó sin ser condescendiente. Mi señor crió originalmente 2 gatos negros, pero son gatos comunes y corrientes, no gatos con linaje mágico, por lo que murieron hace mucho tiempo. Ahora, todos los que siguen vivos en la torre son sus descendientes, aunque no hay un número detallado de cuántos hay en la torre, lo cual no se ha investigado por el momento. Hermione tenía un poco de curiosidad sobre por qué Luna estaría tan interesada en el gato negro que vieron hoy. ¿Estás interesado en tener un gato? Luna meneó la cabeza y pronunció palabras un tanto desconcertantes. Encuentro interesantes las criaturas únicas. Después de que Sir Stoker condujo a Jon fuera de la sala de estar, subió directamente a la escalera que se movía sola y seguía subiendo. Pronto llegaron a lo más alto de toda la torre. Esta torre no tenía nombre, y solo después de llegar aquí y establecerme aquí le di el nombre Star. Cuando se utiliza la palabra estrella en algunos apellidos humanos, se la denomina Star, por lo que ahora esta torre se conoce como Torre Star. Por la forma en que se eligió el nombre, se puede ver que Sir Stoker no mentía acerca de su amor por la astronomía, y que tenía un amor extraordinario por el cielo estrellado sobre su cabeza. Guió a Jon hasta una puerta de madera en el piso superior. Este es el mejor lugar para observar el cielo y el lugar donde suelo pasar la mayor parte del tiempo.
Entraron y dentro hay una modesta habitación circular, de 13 o 14 pies cuadrados como máximo según la estimación visual, rodeada por un círculo de estanterías llenas de notas de documentación y libros colocados cuidadosamente sobre ellas. En el centro de la habitación, hay un conjunto de mesas y sillas, y sobre la mesa, hay mucho pergamino pintado con mapas estelares. Este lugar también está muy limpio y ordenado, solo se desconoce si son los hábitos personales de este señor, o el elfo Ravier es lo suficientemente diligente. Al lado de la mesa y las sillas hay una escalera de madera que lleva al techo, y justo encima de la escalera hay una puerta abatible. Sir Stoker invitó a Jon y subieron juntos la escalera de madera, luego abrieron la puerta abatible que daba a la azotea en lo alto de la torre. Aquí hacía frío. Después de subir, Jon inconscientemente envolvió su cuerpo en una túnica gruesa que Sir Stoker le había recordado que se pusiera antes de subir las escaleras. En las profundidades del mar, cerca del Polo Norte, en un lugar tan alto como este, simplemente se acumulan todos los elementos fríos. El viento alrededor también debería haber sido fuerte, pero aparentemente, la misma magia de protección contra el viento en la escoba voladora se colocó aquí, por lo que el frío era apenas menos duro. Asimismo, lo que se podía percibir claramente junto con el frío era una vista impresionante. Obviamente, el encantamiento de extensión indetectable no se usa en este espacio abierto, por lo que el espacio es muy pequeño, solo 7 u 8 pies cuadrados como máximo, que también está ocupado principalmente por una cosa parecida a un telescopio astronómico en el medio. Desde el momento en que llegó aquí por primera vez, Jon pudo sentir la experiencia alucinante que le brindaba la apertura del paisaje visual. El cielo y el mar se han conectado en una línea, ambos azules, que parece poder hacer que la gente se sienta aliviada. En el mar a lo lejos, hay serpientes marinas que tienen cuerpos gruesos y largos que serpentean hacia arriba y hacia abajo a través del agua clara del mar y, de alguna manera vaga, se ven varias sirenas del tamaño de hormigas cazando juntas a una criatura marina desconocida en la superficie del mar. El Hogwarts está anclado junto a la torre alta y, desde la perspectiva actual de Jon, parece una maqueta de gran tamaño. Jon notó profundamente que después de llegar aquí, las emociones de Sir Stoker se volvieron mucho más manifiestas y agitadas. Abrió los brazos de par en par y entrecerró los ojos para encontrarse con la suave brisa marina que se había mitigado, su cabello gris plateado volaba salvajemente y el dobladillo de su gabardina bien ajustada ondeaba con el viento. Hay un sinfín de misterios y conocimientos por explorar en el mundo mágico, pero hay momentos en que no es solo la magia lo que es maravilloso, ¿no es así, profesor Johnson? Jon miró desconcertado al anciano que tenía delante, que obviamente provenía de una familia de magos de sangre pura pero llevaba el título de noble mugle, y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Las maravillas de la naturaleza son realmente fascinantes. Capítulo 213. Losa rúnica. La vista desde la torre alta era magnífica, pero obviamente Sir Stoker había traído a Jon a esta visita por algo más que solo la vista. Llegaron a un recinto de pared de piedra, que no parecía diferente de otros lugares, pero después de que Sir Stoker empujó suavemente la superficie más externa de una pared de piedra, se reveló una losa de piedra obviamente diferente a la de otros lugares. Es una losa de piedra de color negro en su totalidad, tallada con una escritura densa y oculta en ella. Jon no mintió antes, cuando acechaba en el castillo de Hogwarts, para entender el pacto de esclavitud firmado por los estudiantes mugles en el castillo, estudió las runas antiguas por un tiempo. Pero esto es puramente por interés, y el estudio no dura mucho tiempo, por lo que simplemente no logró mucho progreso significativo, apenas conocía y entendía las runas comunes básicas, con eso, solo puede reconocer algunas runas frente a él y conocer el significado general de algunas líneas y cláusulas. Encontré esta losa hace 5 años, durante una observación astronómica especial. La encontré por casualidad debido a la inusual alineación estelar de ese día. Deberías recordar lo que te dije anoche cuando nos conocimos. Aunque mi familia me legó esta torre, mis 2 últimas generaciones habían olvidado que tal lugar existía. De repente y de manera extraña, Sir Stoker dejó de hablar de esta losa de piedra y en su lugar se dedicó a charlar sobre la historia de esta torre. No era tan alto cuando llegué aquí por primera vez. Solo unos 20 pisos estaban a la vista del mar, y el resto de estos casi 50 pisos los construí lentamente yo solo después de llegar y decidir mudarme. Me llevó casi 20 años en total, y no se terminó por completo hasta 1976.
Jon frunció el ceño ligeramente, captando la implicación de su razón para introducir esto. En otras palabras, la cima de esta torre donde estamos ahora fue construida por usted hace 18 años. Para ser más precisos, fue hace 20 años, dijo Sir Stoker con seriedad. Había terminado este lugar antes de 1974, y los 2 últimos años se dedicaron principalmente a la disposición de las distintas plantas. El lapso de 2 años no tuvo impacto alguno en los problemas que surgieron de este asunto en sí. Tú, construiste este piso en 1974, pero de repente hace 5 años encontraste esta losa escondida detrás de la pared de la que no sabías nada. Jon miró a Sir Stoker a los ojos y, de repente, pareció pensar en algo. Sir Stoker asintió con una mirada algo sombría. El problema es que esta torre es antigua, pero estoy seguro de que cada pieza de material desde el piso 27 en adelante fue creada con mis propias manos y magia para construirla. Estoy seguro de que al principio no dejé nada oculto en este piso ni traje a forasteros, pero hace apenas 5 años encontré esta losa de piedra cubierta de runas antiguas. Su voz era hosca y su rostro parecía sombrío. Después de un incidente así, por supuesto, el humor de nadie puede ser bueno, una casa construida por sus propias manos, pero de repente un día encuentran algo que nunca habían visto antes. Dicho de otro modo, es como si estuvieras en tu propia casa, en un dormitorio privado al que básicamente no dejas entrar a personas ajenas, y de repente un día encuentras debajo de tu almohada un libro que nunca has leído ni tocado. Esto sin duda dará lugar a una gran sensación de pánico e inseguridad. Los libros ordinarios no dañarán a la gente, pero con la losa de piedra inscrita con runas antiguas, no hay forma de garantizar el peligro que tiene. Sea quien sea, lo primero que te viene a la cabeza es que alguien se ha colado. Eso es lo que pensaba Sir Stoker, y eso es lo que Jon estaba pensando ahora. Había estado buscando lo que Voldemort había hecho cuando llegó aquí ese año desde anoche hasta ahora. Pero a juzgar por la actuación del dueño de esta torre, Sir Stoker, parecía como si simplemente no conociera de Voldemort como persona, y nunca recordó que en algún momento alguien lo había visitado en su casa. Pero esta losa obviamente apareció en este intervalo de tiempo. Jon tiene buenas razones para sospechar que Voldemort evitó a este viejo señor y se coló en esta torre en ese entonces. Por supuesto, según la representación actual de la fuerza de Sir Stoker, Voldemort debería poder matarlo fácilmente, pero por alguna razón, lo dejó con vida y simplemente hizo algunos cambios imperceptibles en esta torre en secreto. Y hace 5 años, la losa de piedra con una runa antigua inscrita que Sir Stoker encontró sin darse cuenta es una prueba de ello. Tanto la visita de Voldemort como la aparición de la losa de piedra pueden relacionarse entre sí mediante un razonamiento lógico y minucioso, aunque no puede considerarse absoluto, pero sí es muy probable. Desde el punto de vista de Sir Stoker, también se puede explicar por qué estaba tan impaciente después de enterarse de que Jon era profesor de la escuela de magia. La única dirección que podía tomar para atrapar al hombre que se coló en el castillo era esta losa de piedra. Pero según sus propias palabras, solo estudió astronomía profundamente, y en otras áreas de la magia, solo está al nivel de un mago común, lo que provocó que no tuviera forma de comprender esta losa de piedra inscrita con runas antiguas. Por lo tanto, necesita la ayuda de un profesional, y la identidad actual de Jon significa que es un profesor profesional que no puede ser más profesional. En cuanto a por qué este señor cuando se encontró con este tipo de cosas, en lugar de regresar a la Tierra para encontrar a alguien que resuelva este problema, todavía se rompe la cabeza aquí sin ningún resultado aparente, se espera que tenga sus propias razones. Entonces, señor, ¿quiere que le ayude a descifrar lo que está escrito en esta pizarra e investigar el origen de esta cosa?, preguntó Jon. Sir Stoker asintió con la cabeza tristemente. Deberías poder entender lo que pienso ahora. No puedo aceptar que algo así ocurra en un lugar donde he pasado la mayor parte de mi vida y que me pertenece solo a mí. Tengo que investigar el origen de esta pizarra, así que necesito tu ayuda, profesor Johnson. Jon miró la pizarra y se hizo la pregunta en su mente. Ya que encontraste esta pizarra hace 5 años, ¿por qué no regresaste a la Tierra mientras tanto para encontrar a alguien que se especializara en runas para investigarla? Sir Stoker respiró profundamente y dijo con una mirada seria en su rostro. Una vez juré que nunca abandonaría esta torre en mi vida si no completaba mis objetivos de investigación. Solo entonces el rostro de Jon mostró una expresión de comprensión.
Si lo piensas, ¿quién querría pasar su vida en un lugar donde no hay ninguna comunicación con el mundo exterior? A menos que uno realmente tenga obsesiones profundas con ciertas cosas. Desde lo alto de la torre en la que se encuentran ahora, es evidente que el voto de Sir Stoker debería estar relacionado con el cielo estrellado sobre sus cabezas. Capítulo 214. Lo mismo ocurre con el contrahechizo general. Pero Hon no tenía ningún fetiche por entrometerse en la privacidad de otras personas. No le interesaba el juramento que había hecho Sir Stoker, solo le interesaba esa supuesta losa de piedra dejada por Voldemort. Hon se agachó y observó las densas runas antiguas para descifrarlo cuidadosamente. De hecho, la mayoría de las runas del mundo mágico se conocen como runas antiguas. En el castillo de Hogwarts, bajo el control de Voldemort hoy en día, todavía hay una asignatura optativa llamada Estudio de Runas Antiguas, disponible en las clases superiores de las casas de sangre pura y mestizas. La escritura en esta losa es obviamente runas antiguas, y las runas antiguas son como la mayoría de las escrituras antiguas, también divididas en caracteres comunes y caracteres raros, y hay muchos caracteres raros, que incluso los expertos especializados en este campo pueden no ser capaces de recuperar y descifrar por completo en su vida. Debido a que estos caracteres son mágicos cuando se crean, y en la antigüedad, especialmente cuando las varitas aún no se habían inventado, las runas mágicas eran una ayuda importante para el lanzamiento de hechizos antiguos. Muchos magos talentosos siguieron inventando nuevas runas mágicas, pero no se crearon escuelas de magia en ese momento, y la transmisión de la magia aún se mantenía en el sistema maestro-aprendiz más antiguo, por lo que muchas runas mágicas quedaron enterradas en el fondo de esos tiempos. De hecho, hay arqueólogos en el mundo mágico que visitan las reliquias o cementerios de magos de todo el mundo, no por la riqueza sustancial, sino por el conocimiento que pertenece a los antiguos magos. Hon se quedó mirando la losa durante un buen rato, pero en esos densos, casi unos pocos miles, caracteres rúnicos antiguos, solo reconoció un puñado de caracteres que le parecían familiares, y no había forma de formar una oración completa. Sin poder encontrar pistas sobre el significado, sacó su varita y golpeó suavemente la punta de esta contra la losa. Entonces, las runas antiguas se iluminaron con un leve brillo, como si Hon hubiera activado algo. Todas estas runas antiguas aún poseen poder mágico, dijo sorprendido. Sir Stoker dijo con cara seria. La razón de mi constante inquietud es también esta. Aunque no lo entienda, tengo un conocimiento básico de las runas antiguas y sé que las runas que quedan en el mundo mágico actual son básicamente caracteres, y el poder mágico que originalmente les estaba asignado se ha desgastado con el paso del tiempo. Hoy en día, quedan muy pocos magos capaces de escribir runas antiguas con poder mágico, salvo los profesores especializados en impartir dichos cursos en las escuelas de magia. No quedan ni unos pocos en todo el mundo mágico europeo. Los ojos de Hon, sin embargo, brillaron un poco mientras miraba fijamente aquellas runas en la pizarra. Sin contar el poder escribir tantas. Cierto, quien dejó esta losa debe tener un profundo conocimiento de las runas antiguas. Una persona así no sería desconocida en el mundo mágico, así que ¿por qué llegó a mi casa y dejó esto? El tono de Sir Stoker estaba lleno de confusión. Pero este punto añadió más apoyo a la especulación de Hon, alguien que pudiera escribir y poseer tantas runas antiguas, sin mencionar la comunidad mágica europea, en toda la región occidental, un mago así podría contarse con una mano. Voldemort es obviamente una persona de este nivel. Lo más probable es que esta losa de piedra sea algo que dejó atrás. Hon no tenía ese conocimiento tan profundo de las runas antiguas, pero en la biblioteca del vagón de Hogwarts hay muchos grimoríos sobre las runas antiguas, y ahora todavía están en la cabaña de Hogwarts. Ahora puede estudiar completamente, después de todo, no hay necesidad de que lea y escriba las runas antiguas, solo tiene que reconocerlas confiando en la riqueza de materiales disponibles en la biblioteca, lo que puede requerir algo de esfuerzo, pero no es imposible de hacer. Cuando salí para este viaje, también traje a bordo algunos materiales relacionados con runas antiguas para leer. Si tiene paciencia, señor, puedo traer los materiales y estudiar esto lentamente. Al escuchar las palabras de Hon, el rostro de Sir Stoker mostró una mirada alegre. Tengo mucha paciencia, profesor Johnson. No se preocupe. Si me ayuda a resolver el secreto de esta losa, le daré una generosa recompensa.
no es necesario pagar ni nada, si puedo descifrar esas runas antiguas, se considerará como un regalo a cambio de molestarte estos días. Hon no siguió hablando demasiado, después de lo cual no se quedó más tiempo y se dio la vuelta para irse con Sir Stoker. En el piso 17, se encontraron con Neville, que por casualidad salió del pasto después de observar las condiciones de vida de las vacas. Hon llamó a Neville, Ron y Lee, los tres chicos, y regresó a Hogwarts con ellos. Mientras los despedía desde la torre, Sir Stoker evidentemente sentía curiosidad por el barco de Hogwarts que se encontraba en la costa. Hon pudo ver que tenía la idea de visitarlo, pero Hon no hizo una invitación. Aunque el barco esté bien preparado, no acogerá fácilmente a un extraño hasta que pueda garantizar la seguridad de los estudiantes, aunque, desde el punto de vista actual, este Sir Stoker sigue siendo una buena persona. Después de regresar a la nave, Hon reunió inmediatamente a Nick y George y les contó lo que había encontrado en la Torre Alta. De hecho, conozco bastantes runas antiguas, dijo Nick. En la época en que se fundó Hogwarts, las runas mágicas no estaban tan olvidadas en el mundo mágico, y aunque nunca las escribí, aún puedo reconocer bastantes. Al escuchar las palabras de Nick, Hon reflexionó por un momento y, finalmente, descartó la idea de intentar llevar a Nick con él a la Torre Alta. No tienes forma de ocultar tu identidad. Que hayas sido un fantasma residente en Gryffindor en el pasado no es ningún secreto. No vale la pena arriesgarse a que este señor te reconozca. Sin embargo, aunque no puedas ir a esa torre, aún recuerdo algunas de las runas antiguas al principio de algunas frases. Hon intentó escribir la primera frase de las antiguas runas que están en la losa, en el pergamino y la sostuvo frente a los ojos de Nick. ¿Puedes descifrar alguna información a partir de esta frase? Nick, que aparentemente sabía mucho de runas antiguas, dijo de manera concluyente después de una sola mirada. He visto esta apertura antes, deben ser runas antiguas sobre sellar hechizos mágicos, normalmente los magos antiguos usarían este tipo de runa mágica para sellar algo valioso. Los ojos de Hon brillaron. ¿Entonces sabes cómo romper este tipo de runa mágica? Este tipo de runa mágica es similar al hechizo de bloqueo y al hechizo de desbloqueo de los hechizos actuales. Nick explicó. Un candado encantado con un hechizo de bloqueo generalmente no se puede abrir con un hechizo de desbloqueo, pero si el poder mágico del lanzador es lo suficientemente fuerte, este hechizo de bloqueo se puede romper fácilmente. Incluso sin el hechizo de desbloqueo, un contrahechizo general es suficiente para lograrlo. Pero ahora pocas personas pueden aún escribir el hechizo de desbloqueo que puede revertir estas runas mágicas, además dijiste que hay miles de caracteres en esa losa de piedra, por lo que el poder mágico adjunto a ella debe ser extremadamente poderoso, lo cual es aún más difícil. Al escuchar las palabras de Nick, Hon no solo no frunció el ceño, sino que recibió una sacudida mental. ¿Qué acabas de decir al final? Nick. Nick se quedó congelado. Dije que esto no es fácil de descifrar. No, me refería al final de la última frase. Un contrahechizo general es suficiente para hacer lo mismo. Hon golpeó su palma con el puño en señal de emoción. Sí. Un contrahechizo general basta para lograr lo mismo. Capítulo 215. Maldición de sangre. Hon trajo a Neville y al resto del grupo, llevando una gran pila de libros sobre runas antiguas, y regresó a la Torre Alta. No le dijo inmediatamente a Sir Stoker el significado de la runa mágica en la pizarra, después de todo, el significado del contenido era algo que aprendió de Nick, y la existencia de Nick no podía ser revelada al exterior, solo podía primero fingir mirar y hurgar en estos antiguos libros de runas que trajo consigo a la torre. Sir Stoker no le dejó trabajar directamente en lo alto de la torre, aunque el paisaje allí es mejor, es casi Navidad, por lo que el clima es demasiado frío y el calor de la habitación con chimenea es más confortable. Llevando a Hon a su estudio privado, Sir Stoker sacó una copia de las antiguas runas de la losa de piedra en la parte superior de la torre para proporcionarle una referencia cruzada conveniente. Hon fingió ojear despreocupadamente aquellos antiguos libros de runas, pero el rabillo del ojo estaba centrado en los libros que se guardaban en este estudio. Con solo mirar los títulos de los libros, pudo darse cuenta de que la mayoría de ellos eran libros relacionados con la astronomía, no solo escritos por magos sino también muchos libros publicados por editoriales muggles. Este señor tiene un amor extraordinario por la astronomía, desde el momento en que conoció a Hon lo dejó claro, y no parece ser mentira.
Y cuando Jon estaba dispuesto a retirar la mirada, dispuesto a fingir que de repente había hecho un descubrimiento sin darse cuenta, vio algunos libros bastante diferentes de otros libros relacionados con la astronomía, ubicados en el rincón más alejado de la estantería. Estos libros estaban agrupados y, a juzgar por las tapas, también parecían más antiguos. Obviamente no eran obra de magos modernos. Y lo que atrajo a Jon fue el título de uno de los libros. Un estudio y exploración de la maldición de sangre de Maledictus. El inusual comportamiento de Jon en ese momento fue finalmente notado por Sir Stoker, quien siguió su mirada y también vio la antigua colección de libros en la estantería. El abuelo de mi abuelo fue vicedecano del Hospital de Enfermedades y Heridas Mágicas de Francia, y su principal investigación se centró en la maldición de sangre Maledictus. Esta es una maldición extremadamente extraña y terrible. Desde la antigüedad hasta el presente, nunca ha habido forma de eliminarla ni curarla. Este antepasado mío solo nos dejó esta información. Si te interesa, puedes consultarla durante tu estancia en la torre. Sir Stoker dijo generosamente. Jon apartó la mirada de esos libros, simplemente tenía algunas impresiones de maldiciones como la maldición de sangre del Maledictus, en el libro original, la gran serpiente Nagini, que más tarde fue convertida en un Horcrux viviente por Voldemort, finalmente se convirtió en forma de serpiente debido a la maldición de sangre del Maledictus. A Jon no le interesa este tipo de maldición en sí, la maldición de sangre Maledictus. Gracias por su generosidad, señor. Volvamos a lo que empezamos, sobre el contenido de las antiguas runas dejadas en esa losa, he encontrado algunas pistas. Jon miró a Sir Stoker y su rostro efectivamente mostró una expresión de sorpresa. ¿Tienes una pista tan pronto? Al principio pensé que tardaría un poco. Es realmente una cuestión de suerte, y aparentemente tuvimos bastante suerte, ya que encontré el mismo contenido que estas runas mágicas en la pizarra del libro que estaba hojeando al principio. Jon repitió la información que recibió de Nick a Sir Stoker. La losa se supone que es un sello o cerradura. ¿Un sello? ¿Un candado? La sonrisa en el rostro de Sir Stoker se fue estrechando poco a poco y su ceño se tensó. ¿Quieres decir que la losa de piedra en sí existe en realidad para proteger y ocultar algo? Jon dijo asintiendo. Sí, las antiguas runas en la losa son en realidad un tipo de magia utilizada para sellar y bloquear, evitando que la losa se abra fácilmente, impidiendo así que alguien encuentre lo que se esconde debajo. Con la narración de Jon, el rostro de Sir Stoker se volvió cada vez más sombrío. Obviamente no podía aceptar tal cosa. La torre que él había construido con sus propias manos y en la que había vivido durante décadas, en realidad había escondido algo bajo sus narices de manera tan silenciosa, que él no sabía nada al respecto. Jon vio el cambio en el rostro de Sir y preguntó con una mirada seria en su rostro. ¿Puedes estar seguro de que no fuiste tú o alguien más en la torre quien colocó esta losa de piedra? Sir Stoker lo dijo con una firmeza sin igual. Simplemente no puedo reconocer la mayoría de las runas mágicas que contiene. En esta torre, además de mí, solo está Ravier, quien ha estado cuidando de mi vida y de mi sustento, y es aún menos probable que lo haya hecho él. Jon se acarició la barba pensativamente y dijo. Si estás seguro de que no fuiste tú mismo, entonces es posible que alguien entrara sin que tú lo supieras. Profesor Johnson. Sir Stoker miró de repente a Jon con seriedad. ¿Puede desbloquear la magia rúnica antigua de esa losa? Sus palabras eran suplicantes, como si simplemente no pudiera aceptar que en su propia casa hubiera algo oculto de lo que él no sabía nada. Jon dijo honestamente. Ya se lo dije, señor. No soy un experto en runas antiguas. Si el profesor que trabajaba conmigo en la escuela hubiera venido, habría habido una forma de desbloquearlo. Pero mi conocimiento de runas es solo por curiosidad. No hay forma de desbloquear esta losa con mi conocimiento de runas. Al escuchar las palabras de Jon, Sir Stoker tenía una expresión frustrada en su rostro al principio, pero en la última oración, obviamente escuchó ciertos significados diferentes. No hay forma de desbloquear esta losa basándose en tu comprensión de las runas, ¿quieres decir? Jon lo dijo con mucha franqueza. Es cierto que las runas antiguas no son mi fuerte, pero tengo otros trucos para resolver estas runas mágicas impregnadas de magia. Sin embargo, este método dañará las runas antiguas de la losa y eliminará el poder mágico que lleva asociado. No me importa, profesor Johnson. De hecho, si pudiera borrar la magia de esta losa, sería aún mejor.
Sir Stoker dijo. Solo quiero saber quién escondió algo así en mi casa y cuál es su propósito. Jon ciertamente no se sorprendió por su decisión. Luego los dos abandonaron el estudio y volvieron a entrar en lo alto de la torre, donde soplaba el viento frío. Jon volvió a colocarse silenciosamente en el dedo el anillo que colgaba de su cuello y regresó a la losa de piedra, donde tocó suavemente la primera runa antigua de la primera línea con el dedo que llevaba el anillo. Esas antiguas runas parpadearon por un instante, y luego la magia que originalmente estaba encerrada en ellas se transfirió a la segunda gema incrustada en el anillo. No hay límite en la absorción de poder mágico adjunto a artefactos mágicos para Jon, a diferencia de absorber poder mágico de un hechizo enemigo con un contrahechizo general, que solo puede tomar poder mágico de alguien comparable o más débil que él. El poder mágico adjunto a artefactos mágicos carece de control de la voluntad, por lo que el anillo puede absorberlo mucho más fácilmente. Capítulo 216. La parte bajo el mar. Simplemente absorbiendo el poder mágico de las runas antiguas en la primera línea, la gema que Jon había usado por completo en Azkaban cambió de azul a rojo a un grado visible a simple vista. Este es un cambio que nunca se había visto, incluso cuando Jon absorbió el poder mágico de todos los estudiantes del cuarto año en todo el vagón. Esto demostró que la persona que inscribió estas antiguas runas era extremadamente poderosa, superando definitivamente a la mayoría de las personas en el mundo mágico. Esta es una pieza clave de evidencia. Jon no sabe cuántos magos tienen esta magnitud de poder mágico, pero puede estar seguro de que el antiguo Voldemort debe haber sido así de poderoso. Y pasó por esta torre en aquel mes desaparecido. Cuando se suman todo tipo de huellas coincidentes, algunas sospechas pueden convertirse en pruebas sólidas. Ahora no solo Sir Stoker quiere saber desesperadamente qué tenía escondido esa persona en su casa, sino que Jon también está muy interesado en saber qué escondió realmente Voldemort. Lo que se esconde en esta alta torre le resulta sumamente intrigante. Por supuesto, mientras obtienes la verdad, al mismo tiempo, puedes tener la oportunidad de acumular suficiente poder mágico, algo que a Jon no le importa en absoluto. Las miles de runas antiguas en la losa de piedra, cada una conteniendo un poder mágico único, que Jon podía comer por completo poco a poco. Es solo que ahora la gema ha sido incrustada en el anillo después de todo, y el anillo se usa en su mano, con él como punto de tránsito para absorber magia, y no hay forma de ser como en ese momento en el castillo de Hogwarts, una absorción directa única de una poderosa cantidad de magia, por lo que solo puede digerirla lentamente, personaje por personaje. Necesito algo de tiempo, señor. La cantidad de runas antiguas en la losa es demasiada, no hay forma de lidiar con eso de una vez. Sir Stoker también podía ver desde un lado que el método de Jon sí funcionaba, aunque no entendía cómo Jon era capaz de borrar la magia en él con solo tocar la runa mágica con su dedo, sabía claramente que Jon no estaba mintiendo para engañarlo. No se preocupe, profesor Johnson, mientras no tenga prisa, puedo permitirme que se quede conmigo para siempre, e incluso si esos estudiantes que dejó en la nave no están muy bien organizados, puede traerlos aquí. Siempre que no sean más de 100, tengo espacio de sobra para que se queden aquí. Sir Stoker obviamente mostró su suficiente sinceridad, pero Jon no tenía la intención de llevar a todos los estudiantes a bordo de Hogwarts con él a la torre. No es como si realmente estuvieran de vacaciones turísticas y, además, no hay forma de garantizar que Voldemort haya hecho solo un arreglo en esta torre. Si no fuera por la necesidad de que la gente lo ayudara a explorar la torre en su totalidad, Jon ni siquiera quería mencionar a Neville, Hermione y los demás al principio. Y justo cuando Jon y Sir Stoker están en lo alto de la torre reexaminando la losa de piedra con runas antiguas, Hermione y Luna, 2, han llegado al vestíbulo del primer piso. Después de que Jon llevó a 3 chicos de vuelta a la nave para trasladar libros, las 2 chicas continuaron vagando por la torre con Ravier. Aunque los chicos regresaron, no se reagruparon con ellos sino que se dividieron en 2 grupos, las chicas continuaron bajando, los chicos subieron desde la sala de estar. Ravier no puede seguirlos todo el tiempo, hay muchas tareas que hacer en esta torre, sin mencionar que ya es cerca de la hora del almuerzo, y tiene que preparar el almuerzo de 7 personas solo. Así que ahora Hermione y Luna ya no son seguidas por nadie más. Es difícil imaginar que haya tantas habitaciones, pero aquí solo viven 2 personas. El señor y el elfo. Hermione se lamentó.
Han bajado por aquí, si no fuera porque esas escaleras son como ascensores y pueden llevar a la gente a moverse, sus piernas habrían estado entumecidas desde hace mucho tiempo. Incluso ahora, las dos muchachas no se sentían muy relajadas, cuando Javier las seguía, les preparaba té en cualquier momento, pero ahora ya no pueden acudir a alguien para pedir té. Pero Luna no parecía escuchar las palabras de Hermione, sus ojos estaban fijos en la esquina del vestíbulo, donde había una gran planta en maceta. Hermione siguió su mirada y luego vio un gato negro debajo de la planta en maceta. El gato estaba acostado en la esquina y los miraba con ojos que reflejaban la luz del fuego. El elfo llamado Javier dijo que estos gatos en la torre fueron criados a partir de 2 gatos negros comunes antes de que murieran. ¿Estás interesado en ellos?, preguntó Hermione. Luna meneó la cabeza. No, simplemente siento que a estos gatos no les agradamos. El rostro de Hermione mostró una expresión de desconcierto. Se acercó al gato negro que yacía en la esquina, se agachó y extendió la mano para acariciarle el pelaje. Pero el gato negro parecía muy disgustado y se levantó, esquivando ligeramente la mano de Hermione, y se marchó con paso elegante. Hermione no sintió mucha frustración por ser rechazada brutalmente, sus padres le habían prometido comprarle un gato como mascota cuando creciera, por lo que investigó un poco sobre los hábitos de este animal. No se puede decir exactamente que no le gustemos, pero la mayoría de los gatos tienen básicamente este tipo de naturaleza, incluso para sus dueños que los adoptan. Luna no dijo nada más y parecía como si hubiera hecho ese comentario casualmente. Deambularon por el vestíbulo unas cuantas veces, sin hacer ningún descubrimiento adicional en la elaborada decoración del lugar, excepto que cuando Hermione se paró frente a la ventana y vio el plácido mar afuera cerca de sus ojos, un pensamiento la golpeó de repente. No estamos en tierra, si consideramos el principio de construir una casa sobre el suelo, los cimientos de esta torre deben estar enraizados en el suelo, en el fondo del mar. Ella miró a Luna con una mirada pensativa. Esto también significa que el primer nivel en el que nos encontramos, ubicado sobre la superficie del mar, no puede considerarse el primer nivel de esta torre. Bajo nuestros pies, debería haber otros pisos. Luna mostró pleno interés ante este descubrimiento de Hermione, parecía como si pensara que una torre dividida en 2 secciones por el mar es genial. Entonces, si hay pisos abajo, ¿dónde está la entrada? Ya no hay escaleras. Hermione no respondió, al parecer ella tampoco sabe dónde está la entrada. Pero en términos generales, si realmente existe el piso ubicado debajo de la superficie del mar, entonces el acceso al mismo será básicamente en el primer nivel sobre el mar, que es el vestíbulo en el que se encuentran ahora. Vamos a buscarlo, dijo Hermione. Las dos muchachas se separaron y comenzaron a buscar en el vestíbulo, al que ya habían dado unas cuantas vueltas. Luna levantó la alfombra, pero no encontró ningún túnel o solapa debajo. Hermione intentó tocar las plantas en macetas y varios adornos alrededor, sintió que como tales entradas no están en la superficie, deben estar ocultas en un lugar discreto. Sin embargo, cuando buscaron y Hermione vio un retrato común y corriente, Javier apareció de repente a su lado. Capítulo 217. Conspiración. Lyon, Francia. Dumbledore miró el pergamino que tenía en la mano con cara de piedra. Frunció el ceño fuertemente y dijo en voz baja: ¿Tenemos a nuestra gente para corroborar este mensaje? McGonagall respiró profundamente a un lado. Según el señor Iniesta, enviaron en secreto a alguien para intentar contactar con la primera generación de magos nacidos de muggles que están siendo reformados en el campo de reeducación, y todos ellos han sido transformados en personas completamente diferentes. El Señor Oscuro les había lavado el cerebro a todos por completo, y cada uno de ellos se había convertido en un ferviente defensor de la teoría de la supremacía de la línea de sangre, creyendo que los magos nacidos de muggles nacían para ser esclavos de sangre pura, y casi había desenmascarado a quienes habían tenido contacto con ellos. Dumbledore miró el pergamino en su mano en silencio, escuchando los resultados que le informaba McGonagall, antes de volver a hablar después de una larga demora. Los que fueron puestos en ese campo de reeducación eran todos magos adultos, que ya habían formado su propia visión del mundo, y es simplemente imposible lograr tal efecto tan rápidamente con un simple lavado de cerebro. Es muy probable que estas personas estuvieran controladas por una maldición Imperius o que se les hubiera alterado la percepción mediante un encantamiento desmemorizante. Tales métodos solo pueden tener un efecto a corto plazo.
La fuerza de voluntad de los magos adultos no es como la de los niños. Una maldición Imperius prolongada los desgastará. Si los recuerdos y deseos que les infunde el encantamiento de memoria contrastan con sus cogniciones originales, caerán regularmente en la duda, se negarán a sí mismos e incluso se suicidarán. El rostro de McGonagall palideció, podía escuchar el miserable futuro de ese grupo de personas de la boca de Dumbledore. Esta gente obviamente ha caído en sus manos, ¿no va a oprimirlos? ¿Por qué sigue queriendo quitarles la vida? Dumbledore dejó escapar un largo suspiro. ¿Cuál es la reacción del lado de Iniesta? Esos franceses llevan mucho tiempo deseando rescatar a sus compatriotas, y ahora están aún más impacientes. Cuando estuve aquí, varias personas se reunieron a mi alrededor y me dijeron que debíamos tomar una postura cuanto antes. Si nos demoramos más, el llamado Frente de Igualdad simplemente no tendría por qué seguir existiendo. No se quedarán viendo cómo sus compatriotas se convierten en elfos domésticos humanoides, sino que actuarán por su cuenta. Dumbledore escuchó la narración de McGonagall con rostro tranquilo y luego habló lentamente. Eso es lo que quería obtener a cambio de esta tanda de vidas humanas que salían del campo de reeducación. McGonagall de repente se congeló mientras reflexionaba sobre las palabras de Dumbledore, y luego sus ojos se abrieron. Quiere que iniciemos un ataque contra ese campo de reeducación. Por cómo actúa ahora, parece que eso es lo que busca. Dumbledore cruzó los dedos con expresión estoica. Iniesta también debería verlo. Sus métodos son directos, usando a estos magos nacidos de mugles sin ningún disfraz a medias, pero incluso si alguien pudiera verlo, ¿qué haría? No hay forma de reprimir la ira de esos magos franceses, e incluso si les explicamos todos los pros y contras, ni siquiera lo considerarán. Los labios de McGonagall temblaron. ¿Pero por qué quiere el señor oscuro que ataquemos el campo de reeducación? ¿De qué le serviría eso? ¿Recuerdan después de que expulsamos a los 2 aurores que Jon y los demás capturaron de Azkaban antes, y todos se preguntaban por qué los magos franceses que estaban subordinados al señor oscuro no habían reaccionado en absoluto? De repente Dumbledore habló de otra cosa. Hace 2 semanas, a principios de diciembre, el Frente de Igualdad de Magos expulsó a Magnaire y Scabiore e irrumpieron en la estación de radio mágica francesa. El mundo mágico tiene su propia estación de radio en funcionamiento, tendrán su propio canal de televisión en el siglo XX. Luego alimentaron a los 2 magos con una poción de la verdad y, frente a todos los magos franceses que estaban escuchando la radio, revelaron el hecho de que la fuerza de aurores del Ministerio de Magia francés ya había sido ocupada por magos británicos. El Ministerio de Magia francés bajo el control de Voldemort también reaccionó muy rápidamente, y cortó la radio cuando el Frente de Igualdad de los Magos, más tarde acortado a Horizonte Mágico, estaba listo para repetir la transmisión por segunda vez, así que cuántos magos franceses que se habían pasado a Voldemort sabían de ello ese día. El lado de Dumbledore no lo sabía. Simplemente no hubo una reacción dramática después como habían esperado originalmente, para consternación de muchos de los magos en el horizonte de las brujas. La verdad es que tengo una fuente de información bastante fiable, dijo Dumbledore. Después de que corrimos la voz por la radio, esos magos franceses de sangre pura y mestizos armaron un gran revuelo, pero el señor oscuro los reprimió a todos con un derramamiento de sangre. Aunque utilizó la teoría de la sangre pura para aglutinar a un grupo, no olvidó los medios que empleó para establecer su autoridad al ascender al poder. La sumisión recompensa las ganancias, el desafío conlleva la muerte. Con una fuerza personal inigualable, sin duda puede hacer que algunas voces desaparezcan de esta manera, pero no puede borrar los pensamientos más profundos de la gente. Estos pensamientos pueden no ser un problema en tiempos normales, y con el tiempo, algunas cosas se olvidarán poco a poco, mientras que otras se convertirán en hábitos. Pero hoy en Francia, aún no ha alcanzado el nivel de gobierno sólido que tenía en Gran Bretaña. Tenía que ocurrir algo más para llamar la atención de todos, algo que no solo fuera lo suficientemente grande como para llamar la atención de todos los magos franceses, sino preferiblemente algo que también aumentara su prestigio y su inquebrantable posición de dominio en los corazones de los magos franceses. Al escuchar la narración de Dumbledore y relacionar la causa y el efecto, McGonagall naturalmente obtuvo la respuesta a su pregunta. Entonces quería atraer la atención de los franceses sobre este asunto y por eso quería incitarnos a atacar el campo de reeducación. Así es, ahora la única organización en toda Europa que se opone claramente a su gobierno somos nosotros.
Necesita una gran victoria para consolidar su posición en Francia, o mejor dicho, para establecer su presencia en Europa. Y para eliminar la mayor cantidad posible de nuestras fuerzas vivas, cuando ya somos numéricamente inferiores. ¿Está tan seguro que cree que puede derrotarnos? La mirada de Dumbledore era muy sencilla. Una vez perdí contra él. Lideró a los magos de élite en un número casi 3 veces mayor que el nuestro, y hace poco nos unimos como grupo, acogiendo a muchos magos sin experiencia en combate. Ese campamento de reeducación sigue siendo una fortaleza que construyó con sus propias manos. Si la brecha entre ambos bandos es tan grande, si aún no tiene confianza, no habría alcanzado el logro que tiene hoy. El rostro de McGonagall se volvió extremadamente pétreo y su voz transmitía una fuerte sensación de frustración. Entonces, ¿realmente no tenemos ninguna posibilidad? Dumbledore no respondió inmediatamente a su pregunta, golpeó suavemente el dorso de su otra mano con el dedo índice, un momento después, como si estuviera murmurando, dijo: si hay una posibilidad, todavía depende del propio Riddle, ¿eh? Fin del capítulo 217.